día la tenemos. Entonces lo podemos hacer. Entonces, empezamos a promover con gacetillas de prensa, mandándola a todos los medios, que en aquel momento existía el fax, pero ninguna empresa lo tenía. ¿Cómo se llama? Algunos periódicos tenían el fax, pero ahí había muy poco. Entonces empezamos a entregar gacetillas en mano en todo Mar del Plata. Y yo hago el periódico, que se llama Un Mundo, un Pueblo, hago 2.275 ejemplares y los mando a todo el país. ¿Por fax? ¿Por fax? No. No, por correo. Por correo. Yo ya estaba con Instituto Yatá, claro, así que cobraba mucha plata. Yo, cada estudiante mío cobraba $950 y tenía mesas de 7, 8, 9 estudiantes, así que tenía mucha plata. Entonces mando a todos lados y ya abro Un Mundo, un Pueblo a todo el país. El sistema de representación entonces está caído, representativo, republicano. 3 poderes, los medios de comunicación se transforman en otro poder, ellos mismos se transforman. En vez de hablar lo que dice Rafael Correa, ustedes no son la opinión pública, ustedes son la opinión publicada. Y la opinión publicada es la opinión de los dueños de los medios de comunicación. En eso Rafael Correa dio en la tecla respecto a definir la función de los medios de comunicación. Entonces, digamos que tenemos 4 poderes, todos los ciudadanos alejados porque no podemos ni deliberar, ¿está bien?, ni tomar ningún tipo de decisión respecto al gobierno. Y cuando empiezan a tallar cada poder independientemente, se van armando distintos tipos de corrupción. Quiere decir que tenemos una corrupción estructural del país que afecta todo el Estado, el gobierno nacional, provinciales y municipales. Tenemos una corrupción institucional. ¿Qué significa una corrupción institucional? Una corrupción que se relaciona entre los funcionarios y empleados públicos y los particulares que generan, ¿está bien?, esas diferencias. El padre de Macri es un ejemplo claro. Él trabaja con el Compre Nacional, se va a Alemania, compra las máquinas para tiquetear que las compra por chirolas porque están tiradas. Hacía 20 años las máquinas de tickets de los colectivos, ¿está bien?, gana la licitación con fraude, ¿está bien?, le paga a los que sacan el sobre y todo lo demás y hace un pingüe negocio, porque le vende las máquinas de hacía 20 años que estaban en los depósitos de Alemania, se las vende a precio de oro a las distintas empresas de crédito, por ejemplo. Entonces Macri no puede agarrar y decir, no, yo no sé nada de esto, porque el negocio de él es meterse en el Compre Nacional y hacer enormes diferencias vendiéndonos la basura que no venden los ferrocarriles de Japón, los ferrocarriles de China. Todos esos son ferrocarriles que ya no funcionan, pero no funcionan hace rato. Cuando yo viví en Japón, en Tokio, los ferrocarriles que habían traído 10 años después que yo volví acá a la Argentina eran lo mismo que yo usaba en Tokio. ¿Está bien? Entonces, el sistema republicano falla porque los 4 poderes se transforman en corruptos. ¿Qué significa corrupción? ¿Qué significa corrupción? Corrupción es la acción o inacción de una o más personas que, manipulando los medios de un sistema en beneficio propio y o ajeno, tergiversan los fines del mismo, del sistema, en beneficio propio, ¿está bien?, y en perjuicio del universo de personas para las cuales el sistema fue ideado, ¿está bien?, implementado para servir y beneficiar al universo de personas, a todos nosotros. En pocas palabras, esta es la definición técnica que es una definición mía, pero en pocas palabras es jugar sucio con el sistema que fue armado por convenios y por consenso social
empezar a jugar sucio con ese sistema. Así que corrupción es jugar sucio, punto. Esa es la síntesis. Ahora, tenemos entonces institucional es la incorporación de particulares dentro del sistema que corrompen a funcionarios públicos y funcionarios públicos que corrompen al sistema para beneficiarse. Por ejemplo, la corrupción, hablemos de la corrupción judicial. El corrupto, vos le preguntás a cualquier ciudadano y te dice, y le preguntás cuál es el grado de dispersión que tiene la ética de un juez. Y todo el mundo te va a decir cero. Un juez no se puede corromper. Y entonces le preguntás, bueno, si recibe 1.400 jueces de instrucción criminal en todo el país, más o menos reciben, acá en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, reciben más o menos entre 700 y 1.400 causas por año. Si se corrompe 1.400, ¿es corrupto? Sí. Si se corrompe en 500, ¿es corrupto? Sí. Si se corrompe en una, ¿es corrupto? Por supuesto. Por supuesto. Entonces todos los jueces, de alguna manera, no solamente están comprometidos porque saben que el resto de los jueces cobran 1, 2, 3, 50, 60 sentencias, ¿está bien? Por ejemplo, en Mar del Plata, en la Guerra de la Medianera, el juez que me atacaba a mí, en solamente 5 años de estar en el juzgado número 8 civil y comercial, se había hecho de 16 propiedades de personas que vinieron a denunciar que les había robado el mismo juez las propiedades, haciéndole, entrando en la Liga de Compradores de Remates Judiciales y haciendo todo eso. Bueno, preguntas hasta acá. ¿Está bien? Sí. ¿Cómo entramos en la Liga de Compradores de Remates Judiciales? Sí, porque las diferencias son muy grandes. Eso pasa. Ahora, los mecanismos para mantener sistemas de corrupción en el Poder Judicial son todos extorsivos. Sí. Es decir, vos tenés a un secretario, a un agente judicial cualquiera, o tenés a un juez que quiere hacer las cosas bien y automáticamente se le hace vacío. Esto se llama aparatamiento. El aparatamiento institucional se produce en todas las instituciones públicas. Se junta todo el mundo, tanto es así que un funcionario público no puede denunciar a otro funcionario público y eso está hecho dentro de los reglamentos y dentro de los estatutos de la mayoría del quehacer, de las áreas del quehacer nacional. Vos no podés denunciar un hecho de corrupción si vos lo ves. Tenés que levantar, ir arriba y decirle a tu jefe, miren lo que estoy viendo yo. Y seguramente no vas a durar más de un mes o 2 meses en el cargo. O te mandan al último rincón de la biblioteca, donde no puedes hacer nada, no tenés que hacer nada ni nada. Eso pasa en todos los poderes. ¿Qué pasa con el legislativo? El poder legislativo, porque uno dice, bueno, qué grande que es el poder legislativo, hay un montón de gente, está sobrecargado el poder legislativo, sí, tiene razón. El poder legislativo está sobrecargado. Pero de corrupción, lo más importante que hay del poder legislativo es que separan las aguas la primera sesión de apertura del Congreso o de los consejos deliberantes o de los parlamentos de las provincias. ¿Está bien? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo separan las aguas de los ciudadanos que entran a tallar dentro del legislativo? Porque hay muchos ciudadanos que se anotan en la lista, salen en la lista, salen elegidos diputados, senadores y no hay ningún problema, concejales. Es muy fácil, se llama sobre blanco. Con el sobre blanco. ¿Qué es el sobre blanco? El sobre blanco es un sobre que no tiene ni destinatario ni remitente y adentro del sobre blanco puede haber cualquier cosa. Puede haber escritura de una casa, puede haber
están las llaves de un coche, de 2 coches, pueden tener dinero en efectivo. Ese sobre blanco a aquellos que recién entran por primera vez a una legislatura, siempre tienen un sobre blanco en la primera sesión. Si agarran el sobre blanco, significa que están con el sistema y no lo pueden traicionar. Si dejan el sobre blanco, toda la legislatura tiene todo. Así de fácil. Todo el mundo quiere decir, pueden hablar. Vos sacás un diputado de izquierda, sacás otro diputado, sacás muy difícilmente un senador. ¿Está bien? Siempre pelean por la diputación. Es decir, ustedes ven de que todo el mundo, ganamos una banca, ganamos 2 bancas, ganamos 3 bancas, pero no van a ganar nunca más que eso. Los dejan hablar. Porque sabés positivamente que no ha agarrado el sobre. Ese es el. Entonces lo van a aislar. Ese es un caso de cientos de casos de formas de corromperse el poder legislativo. Y el poder ejecutivo, que es el más importante de todos, desde el punto de vista de la operatoria del gobierno, en toda la administración pública existen pirámides de extorsión. ¿Qué son pirámides de extorsión? Ustedes se van a la plaza y ven que la plaza dice secretaría de esto, arriba dirección de aquello, arriba ministerio de esto, arriba gobierno de la nación argentina, gobierno ejecutivo nacional. Ustedes van a ver 6 o 7 u 8 reparticiones en forma vertical, que una depende de la otra y de la otra y de la otra y de la otra y de la otra. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Si vienen, ¿por qué piden siempre inversiones de capitales extranjeros? Vos lo ves, todos los gobiernos, no importa lo que sea, buscamos inversiones extranjeras directas. Porque para poder manejar aquellos que vienen a hacer negocios acá en la Argentina, o manejar negocios en la misma Argentina de capitales argentinos, al que tenés que coimear necesariamente es al que está en la cabeza. Porque si empezás a coimear de abajo, no llegás nunca a hacer el negocio. Porque este te coimea, este te coimea, este te coimea, este te coimea. ¿Está bien? Esa es la columna de corrupción, esta es la pirámide de corrupción que hay. Por eso quieren llegar a estar como presidente de la nación, o como gobernador, o como intendente, porque saben que todo lo que se maneja desde ahí. ¿Está bien? Y el reparto. Por ejemplo, ¿qué pasa con San Luis? Ustedes vieron, cuando ustedes eran chicos, San Luis empezó a desarrollarse muy bien. ¿Por qué? Porque los Rodríguez Sá, que era una familia tradicional, se hicieron con el gobierno. Y lo que dijeron muy claro, y en general los peronistas pueden gobernar el país mucho mejor que los radicales o que los socialistas o cualquier otro, porque ya tienen códigos que les permiten poner coto a todo el negocio que hacen. Y esto es lo que hicieron los Rodríguez Sá. Los Rodríguez Sá dijeron, vamos a levantar San Luis. Pero el 20% de todo lo que se hace en San Luis es nuestro. Entonces trajeron muchas fábricas, liberaron de impuestos a muchas fábricas en los cordones industriales de San Luis. Entonces se venían gente de acá, como no iban a pagar impuestos, fueron a poner la fábrica allá. Pero el 20% le quedaba para ellos, de la fábrica. Pero sin ningún tipo de problema. Eso es cuando ustedes escuchan, no, los peronistas saben cómo gobernar. Es que saben cómo repartir. Es decir, lo aprendieron de Perón, no tuvo ningún problema nunca más, porque sabían de que cada uno tenía que mantenerse en su propio nicho. ¿Está bien? Y eso es la inteligencia que hizo Menem cuando subió al gobierno. Menem cuando subió al gobierno tuvo muchos problemas porque todo el mundo se tiró enseguida sobre las cajas. Y él supo cómo cortar, llamar a los generales y decir, no, espera. Vos sos general del ejército, tú nicho
mucho es el ejército. Si vos querés un poco más, venís a hablar conmigo y yo te doy un poco más. Entonces, él, que era hijo de general, el general lo quería mandar. Pero a mí no me hagas quilombo. A mí no me hagas quilombo. Él quería ir a estudiar a Stanford o a Europa. Iba, hablaba el general. Mire, señor presidente, necesito mandar a mi hijo a estudiar a la Sorbona. Bueno, está bien, ¿cuánto necesitas? 50.000. Bueno, listo, toma 50.000. Y por eso pudo gobernar sin mucho conflicto. Conflicto dentro de la estructura de corrupción. Porque desde afuera, el año en que Menem pidió la reelección, que fue el 95, yo hice un clipping con una agencia. ¿Saben lo que es un clipping? Clipping es tomar las noticias de los periódicos y de las revistas. Es decir, hay agencias de noticias que se encargan de relevar. Vos le decís, como le dije yo, quiero saber cuántos levantamientos diarios hay en el país, tanto contra la estructura nacional como provincial como municipal. Y 6 meses antes de elegirlo a Menem, porque Menem decía, está todo bien, todo bárbaro, el país está perfecto, no hay ningún problema, ¿está bien? Entonces dice, nosotros hicimos un clipping de 45 días y tenía de 11 a 15 levantamientos contra el orden institucional por día. Por día. ¿Cuánto recibís? 1 en los medios de comunicación. Y te lo repiten 250.000 veces todos los medios. Esa es parte de la corrupción de los medios de comunicación, del cuarto punto. ¿Por qué? Porque te controlan el impacto de la opinión pública y de la gente de la manera que ellos quieren. No diciendo mentiras, sino controlando, ¿está bien?, la efervescencia social. La controlaron toda, porque aparecía un tema y desde ahí en más todos los medios hacen lo mismo. La mataron a Araceli, todo el mundo con Araceli, ¿cuánto? Una semana. Después viene otro problema. Pero todo el mundo se encarga, ¿me entendés?, de ocultar, con un solo tema, ocultar absolutamente. Entonces, el problema del Ejecutivo, el Ejecutivo es eso. Ellos manejan todo el compre nacional, provincial y local, lo manejan desde el Ejecutivo. Por eso también Macri le pagó a Indra para ser presidente de la Nación ahora, como yo lo digo ahora en estos días, ¿está bien? Y en otra, y permanentemente. Porque después todo el mundo viene a hacer negocios con el presidente y nadie hace negocios con nadie. ¿Está bien? Entonces quiere que vengan inversiones extranjeras. ¿Por qué vino Obama? Obama vino ¿por qué? Porque los últimos 6 meses o el último año, de acuerdo a que tenga un periodo o 2 periodos, el presidente de los Estados Unidos lo dejan hacer lo que quiere. Se llama Golden Parachute. Se llama un paracaídas dorado. ¿Y qué significa el paracaídas dorado? Que cuando sale de ser presidente de los Estados Unidos, él ya armó todo el sistema de retornos financieros que puede tener. Por ejemplo, dice, bueno, yo voy a armar una oficina para yo dar discursos en todas partes del mundo. ¿Cuánto vale el discurso de un expresidente de Estados Unidos? $100.000, $250.000, ¿entendés? Entonces ya se asegura un sustento. ¿Qué hizo Obama cuando vino con toda la familia acá? Muy fácil. ¿Se dan cuenta cómo se conecta la corrupción de acá con la corrupción de allá? Muy fácil. ¿Por qué viene el presidente de los Estados Unidos 2 días con toda la familia acá? Porque él se enganchó con el proyecto de Techín de Proyecto Siglo XXI. Proyecto Siglo XXI es un desarrollo de la infraestructura
que necesita la minería extranjera que está en el país para agilizar todos los flujos de robo que se hacen de básicamente el cordón minero, que está en el oeste argentino, noroeste argentino. Entonces, ¿qué pasa? A mí, cuando yo fui en el 97, yo en el 95 me di cuenta que para la reelección lo que había que hacer era computar todo el malestar de la gente. Porque había un montón de voto en blanco, de gente que no iba a votar, de gente que le ponía fetas de jamones adentro de cosas, todo el mundo se acuerda. Entonces dije, voy a hacer el voto negativo. Porque votar en positivo es votar a los partidos políticos. Y entonces armé el voto negativo con voto impugnado, en blanco, nulo, recurrido o ausente. El voto ausente en la República Argentina ronda en todas las elecciones entre el 30 y 40%. No es joda saber que uno dice, no, yo no lo voy a votar a pesar que la ley me obliga a ir a votar. Estamos hablando no de Estados Unidos, donde en general un 50 o un 55% de la gente no le importa la política, sino que estamos hablando de un país donde es obligatorio ir a votar. Pero ¿qué pasa? Como no pueden tener fuera del circuito administrativo público al 30 o al 40 o al 50% de la población, ¿qué pasa? La gente no va a votar, la extorsionan diciendo que va a tener penalidad y todo lo demás, pero 2 o 3 meses después de las elecciones, Servini de Cubría, que es la jueza electoral a nivel nacional, saca una resolución chiquitita donde libera a todos los argentinos que no fueron a votar, ¿está bien? Los libera por ley, por resolución de ella. Nadie se entera de esto, pero en la próxima elección te dicen, mirá Ulises, si no vas a votar, vas a tener un flor de quilombo. A vos no te van a dejar hacer trámites, a vos no te van a... Bueno, imagínense si Servini de Cubría procesara a todo el mundo que no fue a votar, porque, y además todo el mundo que no fue a votar no podría hacer trámites administrativos públicos. Colapsa el país. Claro. Porque vos no fuiste a votar, yo no fui a votar, él no fue a votar, él no fue a votar, no podemos hacer ningún trámite público. Cagó el sistema, se le dio vuelta. ¿Está bien? Entonces, desde el punto de vista del Ejecutivo, uno ve, este es otro elemento del poder judicial que está corrompido. El último elemento es el de las elecciones que después se ven. Pero desde el Ejecutivo, la corrupción se produce así. Para poder contener la extorsión que los funcionarios públicos producen en cualquier instancia, en cualquier mostrador del país, contra ciudadanos que quieren hacer las cosas bien, ¿está bien? Uno tiene que llegar a... ¿Preguntas hasta acá? ¿Va bien más o menos? Sí. ¿Está bien? Bueno. ¿Está bien? Sí. Entonces ya tenemos algunos ejemplos de la corrupción judicial, algunos ejemplos de la corrupción del legislativo, algunos ejemplos de la corrupción del ejecutivo y algunos ejemplos de la corrupción mediática. Esa no es la única corrupción de los medios de comunicación. El concepto del aparatamiento institucional es dramático. Dramático significa que hay un tótum de ciudadanos que pertenecen a cualquier Estado nacional, provincial y municipal, que en este momento son, creemos, 5,5 millones de funcionarios públicos, que pertenecen a toda la sociedad argentina, que participan de Argentina Sociedad. Porque yo lo llamo Argentina Sociedad. Es una sociedad en donde todo el mundo es consciente, sabe que hay corrupción, sabe que participa de la corrupción, sabe que convive con el resto de la gente que trabaja y estudia fuera y tiene actividades fuera del orden institucional y público,
Sin embargo, son capaces de callarlo y de seguir viviendo porque es una forma de vivir mucho mejor que cualquier persona que tiene que salir a la calle a ganarse el pan. ¿Está bien? Porque siempre tienen un rebusque. Y los rebusques no son moco de pavo. Los rebusques para un secretario, subsecretario del gobierno nacional, para un ministro, para un camarista, son millones de dólares. Es decir, en la Argentina dicen que hay 400.000 millones de dólares que pertenecen a los argentinos y que están por algún lugar. En el colchón, en la caja fuerte, en el exterior. Bueno, una enorme cantidad de millones de dólares están en paquetes que tienen funcionarios públicos o exfuncionarios públicos que se hicieron por a lo mejor una sola operación. Una sola operación que les dejó 50 o 100 millones de dólares. Lo mandan al exterior y tienen asegurado el bienestar de toda la familia por generaciones. Pero hay un montón de 200, de 300 millones, de 20 millones, de 50 millones. Hay un montón de plata que se sacó de haber participado de la función pública en los distintos niveles, en donde es plata de argentinos que está puesta en el exterior para sobrevivir por el tiempo que quiera la familia. ¿Está bien? Eso tenemos no de ahora. Eso funciona desde la época de Rivadavia. ¿Está bien? Con el Baring Brothers, que fue el primer empréstito que sacó la Argentina. ¿Cómo funciona la corrupción en términos de decir, cuando te dicen, no, el país no tiene capitales, es mentira. El país no es productivo, es mentira. El país no rinde, es mentira. ¿Por qué? Porque nosotros sumamos todos los grandes paquetes de deuda externa pública, de deuda externa privada, de deuda externa nacional, provincial o local. Sumamos todas las instituciones, por ejemplo, o las empresas mixtas o empresas públicas, como viste, YPF, Aerolíneas Argentinas, etcétera, etcétera, y llegué a un número que es 1.245.000 millones de dólares. Ahora, ¿de qué hablan ellos? ¿De qué hablan los funcionarios públicos? ¿De qué hablan los medios de comunicación? Toda esa plata es la que le sacaron a la familia argentina, toda, a todos los argentinos. Exacto. ¿Está bien? Es la que se robaron todo, no los fondos buitres. Te hablan de los fondos buitres, te hablan de 10.000, 12.000, 15.000 millones de dólares. Pero estamos hablando de que se produjo en la República Argentina una exacción, es decir, se le sacó al patrimonio de todos los argentinos, a través de estos sistemas de corrupción, se le sacó 1.245.000 millones de dólares. Ese es un cálculo que puede ser mucho más. Ahora, ¿por qué están haciendo eso? Porque quieren hacer lo mismo que hicieron con la Unión Soviética. Todo el mundo dice, se desmembró la Unión Soviética. De repente implosionó, de casualidad terminó. Tiraron abajo el muro de Berlín. Oh, es una casualidad. Los medios de comunicación te dicen, no, claro, la libertad es mentira. Mentira. Yo me encontré en Santiago de Chile, en la Universidad de Santiago de Chile, en el encuentro humanista que hicimos en el año 95, con la mano derecha de Gorbachov. Y yo le hice dos preguntas, le hicieron 4 preguntas, 2 preguntas boludas y después 2 preguntas en profundidad que se las hice yo. Una de esas preguntas era, si uno calculaba la deuda externa del bloque comunista, del bloque soviético, los países de Europa del Este más
más todas las repúblicas soviéticas socialistas. De 1994, que era cuando nosotros hicimos el Foro Social Mundial, ya estábamos en movimiento, entonces yo venía analizando internacionalmente cómo venía todo. Entonces, en el 95 yo le hice dos preguntas. A la mano derecha de Gorbachev, no me acuerdo ahora cómo se llama. Quiere decir, Gorbachev como presidente de la Unión Soviética. No me moco de pavo. Y le dije, si uno hace el cálculo de la deuda externa que tenía la Unión Soviética en el 94, de 1.450.000 millones de dólares, y le aplica anualmente una capitalización, ¿sabe lo que es capitalización? Es capital sobre intereses, sí, y después intereses sobre intereses, intereses. Sí, compounding. Capital compuesto, quiere decir interés compuesto. Entonces, si uno aplica 1.450.000 millones, la tasa LIBOR, que es la tasa internacional financiera, y lo capitaliza anualmente, uno llega a que la Unión Soviética se implosionó cuando llegó a 2 billones de dólares. La banca internacional hizo implosionar a la Unión Soviética porque le aceptó la acumulación de intereses sobre intereses e intereses de una economía que no podía pagar. Entonces dijo, bueno, llegamos a los 2 billones y déjense de joder, tiene que cambiar el sistema. Y cambiaron de sistema. Están haciendo lo mismo con la República Argentina. Exactamente lo mismo. No sé si a 2 billones de dólares, pero ya llevamos 1.275.000 millones, 45.000 millones. Hasta ahí, otro elemento más de corrupción institucional y pública. Cuando yo determino que la Argentina es un Estado-nación fallido, lo primero que hago en el paso de 2015 es hacer una denuncia internacional a la OEA, a la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos. La respuesta de 8 meses después, porque yo le pido a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que intervenga las elecciones de octubre y el balotaje en el 2015, porque era todo fraudulento. Y ahora le voy a contar toda la parte del fraude electoral. Entonces yo hago la denuncia, por supuesto pido la intervención internacional de las elecciones en Argentina con un amparo, pido un amparo internacional, no me dan bola. Vienen las elecciones y recién después de 6 meses me contestan que no me aceptan la petición. Pero ya Macri estaba... ¿Está bien? Sí. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo descubro yo la corrupción y todo el aparato de corrupción electoral? En un día, yo estaba tratando de hacer partido ALISA, Partido Unido ALISA. Ustedes lo vieron aquí. Abierto, amplio, libre, independiente, soberano y autónomo. Porque considero de que la única forma de terminar con esta corrupción mundial es volver a empoderar al individuo. No pelear con bombas contra el sistema, porque ya el sistema no se necesita pelear contra él. Ahora lo podemos pelear con inteligencia. Lo que yo dije ayer en Plaza de Mayo. Les digo, la juventud en los años 65, 70, de todo el mundo, con el movimiento hippie empezando en San Francisco y extendiéndose a todo el mundo, ¿qué hacía la juventud? Pensaba cambiar el mundo regalándole una flor a la gente. Y ahí empezó el levantamiento, viste, de la juventud de Estados Unidos contra la guerra de Vietnam. ¿Pero qué ganaron? Nada. Sin embargo, cuando yo participaba en el movimiento Zeitgeist, ¿conocen lo que es el movimiento Zeitgeist? ¿Sí? Hace rato que viene rondando, es el desarrollo de Jacques Fresco
distinto, con mucha tecnología y todo lo demás, pero promovido todas las instancias, ¿viste? De desastres ecológicos y todo lo demás por Peter Johnson, que hizo 3 películas.